Bien, pues para hablar sobre la contraparte de síntomas de la enfermedad de Parkinson, hemos invitado al doctor Carlos Eduardo Martínez. Él es neurólogo también especializado en trastornos del movimiento de aquí de la Ciudad de México y coordina la Clínica de Trastornos del Movimiento del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él nos va a hablar de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer la amable invitación a este primer congreso de trastornos del movimiento y enfermedades de Parkinson. Bueno, a mí me toca hablar acerca de uno de los temas más relevantes de la enfermedad de Parkinson, que es precisamente los síntomas con los que los pacientes empiezan a reconocer que hay algo raro en ellos, ¿no? Ya hablaba Omar acerca de los síntomas no motores, que muchas veces anteceden a la enfermedad de Parkinson en años e inclusive en décadas, pero el paciente acude con nosotros, con los especialistas, cuando empieza a notar que tiene dificultades en el movimiento, que empieza a presentar temblor, alteraciones en la marcha, y tal vez no lo nota de primera instancia el paciente, sino lo nota más la familia, ¿no? Entonces, como a manera de introducción, quise poner la descripción original del doctor James Parkinson. El doctor James Parkinson fue un médico londinense, quien él hace el primer ensayo científico o la primera descripción científica acerca de la enfermedad de Parkinson. Justamente por eso se acuñó el nombre de enfermedad de Parkinson. Y él describe pacientes que veía tanto en su práctica privada como pacientes que él veía en las calles de Londres. Y él refería que los pacientes presentan movimientos involuntarios de carácter tembloroso con disminución de la fuerza que afectan a partes que están en reposo y que incluso provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia adelante y a una forma de caminar a pasos cortos y rápidos. Los sentidos y el intelecto permanecen inalterados. Esta fue la primera descripción que el doctor Parkinson nos da en un ensayo que se tituló Parálisis agitante, ahí en el año de 1817. Entonces, el doctor Parkinson hace una muy buena descripción acerca de la enfermedad de Parkinson, salvo con algunas excepciones que, bueno, actualmente sabemos que los pacientes realmente no tienen una disminución de la fuerza. Lo que tienen es más una lentitud de los movimientos, porque la fuerza a un paciente, o uno le revisa a los pacientes con Parkinson la fuerza y está totalmente preservada, ¿no? Y el doctor Parkinson creía que los sentidos sabemos que los pacientes con enfermedad de Parkinson no solamente tienen síntomas motores, sino también tienen otros síntomas que justamente hablaba Omar de ellos, otros síntomas no motores que muchas veces inclusive discapacitan más al paciente más que los propios síntomas motores, ¿no? Entonces, hablando ya acerca de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pues ya comentaron mis compañeros, la enfermedad de Parkinson la podremos dividir en síntomas motores y síntomas no motores, ¿no? Entonces, ya hablando de los síntomas motores como tal, los podríamos dividir en dos grandes grupos, que es una muy buena división. Tenemos los síntomas, los síntomas iniciales, motores, y los síntomas avanzados, ¿no? Generalmente los síntomas iniciales se presentan en los primeros 5 a 10 años de la enfermedad y son básicamente lo que define el parkinsonismo, que ya se ha hablado de este tema del parkinsonismo, que es básicamente que un paciente esté lento o bradicinético, que tenga rigidez o bien que tenga temblor de reposo, ¿no? Como decía el doctor Ildefonso, con dos de estos síntomas, pero necesitamos necesariamente la bradicinesia, se hace el diagnóstico de parkinsonismo. Y los síntomas avanzados son aquellos síntomas que se presentan ya en una fase de progresión de la enfermedad de Parkinson, como son las alteraciones de la marcha y la postura, los congelamientos, las caídas, que son muy comunes en los pacientes, y alteraciones del habla y la deglución. Entonces, vamos a hablar inicialmente de los síntomas iniciales, valga la redundancia. Y bueno, como primer síntoma tenemos a la bradicinesia. Este es el síntoma que todos los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan. Se refiere básicamente a la lentitud en el inicio, en la planeación y en la ejecución de un movimiento. Es decir, el paciente empieza a presentar
una lentitud a la hora de realizar los movimientos es un síntoma que muchas veces los pacientes no nos saben referir bien. Muchas veces nosotros, los neurólogos, preguntamos muy dirigido este síntoma, pero el paciente lo refiere como que se siente débil o siente la mano entumida, siente la mano torpe, como que es un síntoma que muchas veces cuesta mucho trabajo definirlo, pero realmente la bradicinesia hace referencia tanto a una disminución en la velocidad como en la amplitud. Vamos a ver este video. Entonces, vean ustedes, la bradicinesia nosotros la evaluamos mediante diferentes ejercicios, como pedirle al paciente que haga una pinza con los dedos de la mano, pedirle que abra y cierre el puño, que voltee la mano de abajo para arriba, y son pruebas que nosotros nos sirven para hacer una calificación. Hacemos una evaluación de estos movimientos dependiendo de la velocidad, si presenta alteraciones de bloqueos, etcétera, etcétera. Pero la bradicinesia suele ser un síntoma que es muy presente en los pacientes con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Tiene diferentes manifestaciones la bradicinesia. De hecho, pues uno de los síntomas más característicos de la enfermedad justamente es esta disminución de la expresión facial, ¿no? Que le llamamos nosotros facies en máscara o poker face, también se le conoce, y es justamente esta inexpresión que presentan los pacientes con la enfermedad de Parkinson, que muchas veces algunos pacientes refieren como si los vieran como si estuvieran enojados o apáticos, que no tienen emociones, ¿no? También una consecuencia de la bradicinesia, de la lentitud, es una disminución del parpadeo. Normalmente los humanos parpadeamos entre 15 a 20 veces por minuto. El paciente con Parkinson suele tener una reducción en el parpadeo. El habla suele hacerse más monótona y más baja en volumen. Hay dificultad para el paso ya de los alimentos, tal vez un poquito más avanzado, pero es igual parte de la sintomatología de la bradicinesia, y esto genere que se acumule de repente mucha saliva en la boca y se genera la famosa cialorrea o salivación en exceso. Lo cual no es que el paciente con Parkinson produzca más saliva, sino simplemente que el mecanismo automático de deglución se altera. También la escritura suele volverse más pequeña, más chica, inclusive la firma ya no es la de siempre. Los pacientes me comentan que tienen dificultades en firma de documentos legales porque la firma ya no les sale como antes, ¿no? Y pues una reducción del braceo, que a veces el paciente, o más bien dicho la familia, nota que el paciente al caminar bracea menos, ¿no? Que es un síntoma también muy inicial de la bradicinesia. El abotonarse la ropa, el peinarse, el escribir en la computadora o el inclusive el utilizar el celular, el paciente se nota torpe. Le digo que es como un síntoma que no se sabe referir de manera muy adecuada al paciente. Luego tenemos la rigidez, que la rigidez hace referencia a esta oposición, a esta resistencia que tiene el paciente cuando nosotros lo exploramos, porque más que un síntoma que se vea, es un síntoma que se revisa, ¿no? Entonces nosotros por eso en la consulta les movemos el cuello, movemos la mano, las piernas, justamente para ver si existe esta oposición al movimiento, ¿no? El Parkinson, la rigidez clásicamente se conoce como rigidez en rueda dentada, porque prácticamente durante todo el arco del movimiento se observa una resistencia, o también algunos le llaman como barra de plomo, haciendo referencia a como si dobláramos una barra de plomo, ¿no? La rigidez suele ser un síntoma que da mucho dolor, o sea, inclusive empiezan pacientes con dolor en el hombro y esto genera de repente que se operen los pacientes con un síndrome, un manguito rotador o una bursitis o algo así, y realmente es que la enfermedad de Parkinson les estaba generando el dolor en hombros, ¿no? Entonces, este es otro de los síntomas. Después, yo creo que lo más característico de la enfermedad de Parkinson, que suele ser el temblor, es lo más característico, pero no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson lo presentan. Solamente un 60-70% al momento del diagnóstico, del inicio de la enfermedad, presentan temblor, ¿no? Y la característica del temblor de Parkinson es que es un temblor en reposo. Como bien decía el doctor Ildefonso, el paciente viendo la tele, platicando, está con el temblor, ¿no? Una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo, un temblor asimétrico, es decir, siempre está más afectado, están afectadas generalmente las dos manos, pero siempre empiezan una y después con los meses o años aparece la otra, y siempre donde empieza suele ser donde se queda más marcado, más presente.
Se suelen afectar las manos, las piernas, la barbilla, la lengua inclusive. La cabeza es un sitio que habitualmente o es raro que se afecte en el Parkinson. Si alguien tiene un temblor cefálico, hay que pensar en otras enfermedades como temblor esencial o temblor distónico, etcétera, pero el temblor de cabeza o de voz no es un síntoma característico, ¿no? Y bueno, vamos a ver este video. Vean ustedes, ese es el temblor clásico, es un temblor sobre todo de los dedos, del pulgar contra los otros dedos, que es el famoso temblor en cuentamonedas. Si se dan cuenta, la derecha está más afectada que la mano izquierda. Y algo muy característico es que cuando el paciente mueve las manos, se quita el temblor durante unos segundos, vean ustedes, y luego reemerge. Eso es muy característico, es lo que se conoce como temblor reemergente, que es muy característico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Vean ustedes esta paciente con un temblor de mandíbula muy marcado e inclusive también tiene un temblor de lengua. Pocos parkinsonismos dan este tipo de temblores a nivel de barbilla o de mandíbula. Y vean ustedes, pueden haber casos en los cuales el temblor suele ser muy severo, como este paciente en el que en reposo y en postura y durante el movimiento tiene temblor, ¿no? Y muchas veces el temblor suele ser un paciente o suele ser un síntoma que responde poco al tratamiento farmacológico e inclusive muchas veces requiere el paciente cirugía para quitar el temblor, ¿okay? Y hablando ya acerca de los síntomas avanzados, tenemos las alteraciones de la marcha, que realmente la marcha o las alteraciones más comunes de la marcha justamente es una marcha lenta, pasos cortos, que cuando el paciente gira como que descompone los giros y pues son frecuentes durante la marcha los famosos fenómenos de congelamiento, que es como una sensación del paciente de quedarse pegado en el suelo y no poderse mover, ¿no? Y muchas veces se desbloquea imaginando que brinca una raya o como si marchara o haciendo cuentas mentales, etcétera, ¿no? Vean ustedes, estos son ejemplos de marcha del paciente con Parkinson. Esta es una marcha clásica, ¿no? Este es un paciente con una marcha lenta. Vean ustedes el braceo disminuido, los giros a pasos lentos, descompuestos, y posteriormente el paciente reinicia la marcha, ¿no? La marcha descrita por el doctor James Parkinson y que comentaba, la marcha fascinante, ¿no? Que son pasos cortitos y como que el paciente se echa a correr y muchas veces si no se detiene de algo puede llegar inclusive a caerse, ¿no? Es una marcha bien característica. Y finalmente los congelamientos, ¿no? El paciente va caminando bien y de repente como que se queda pegado al suelo, ¿no? Es una cuestión ahí que muchas veces me preguntan, pero doctor, ¿pero por qué no puedo caminar? Si yo puedo mover bien mis piernas y cuando quiero caminar simplemente no puedo, me quedo como pegado al suelo, ¿no? Y muchas veces pues se habla acerca de la enfermedad de Parkinson, se afectan mucho los movimientos más automatizados del cuerpo y uno no camina, uno no piensa cuando camina, ¿no? Simplemente pues es un movimiento muy automático y justamente por eso un paciente con Parkinson puede subir escaleras, puede andar en bicicleta, puede bailar, etcétera, pero simplemente no puede caminar, se queda como pegado al suelo, ¿no? Luego tenemos las alteraciones de la postura y eso también suele ser uno de los síntomas que justamente describía el doctor James Parkinson, que los pacientes tienen esta tendencia de inclinarse, ¿no? Como si se fueran hacia adelante. Es lo más común, generalmente suele avanzar ya después de ciertos años, pero existen formas muy severas de alteraciones de la postura. Una, por ejemplo, se llama camptocormia y otro lo conocemos como signo de Pisa. Entonces, vean ustedes, esta es una camptocormia, es un paciente, vean ustedes la flexión del tronco prácticamente sobre las piernas, e inclusive tiene fenómenos de congelamiento durante la marcha, y pues todo esto, tanto la postura como los congelamientos generan caídas, ¿no? Y vean ustedes el signo de Pisa, como que está de ladito a la paciente, muy similar a la torre de Pisa, por eso se le conoce así, asociado pues tanto al fenómeno de rigidez como a la misma alteración de la postura de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de alteraciones posturales se confunden como si fueran problemas de la columna, ¿no? Entonces, este es el ejemplo clásico de un paciente con camptocormia. Ven ustedes, tiene el tronco excesivamente flexionado,
Pero algo característico es que cuando el paciente se apoya en alguna superficie, como aquí en esta pequeña mesa, el paciente se rectifica, ¿no? E inclusive cuando se acuesta, se pone totalmente erguido, ¿no? Esto nos habla de que no es un problema realmente de columna, que la columna, digamos, esté chueca, sino simplemente que se venció, se debilitó la espalda, y pues ya cuando camina el paciente tiende a encorvarse. Y finalmente las alteraciones de la postura. Suele ser también uno de los síntomas ya de un Parkinson que va avanzando. Generalmente es una causa común de caídas en los pacientes, tanto los fenómenos de congelamiento, las alteraciones de la postura y las alteraciones de la estabilidad postural. Y esto es debido a que los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen perder los reflejos posturales conforme avanza la enfermedad, es decir, la capacidad de reacción a una caída, el paciente la pierde, ¿no? Muchas veces los pacientes platican que cuando ellos sufren una caída no son capaces de reaccionar de manera rápida, de manera adecuada, a pesar de que ellos lo quieren hacer, simplemente el movimiento no se les da, ¿no? Dicen que no saben cómo explicarlo, dan la orden, pero realmente no pueden ellos evitar caerse. Entonces, nosotros evaluamos las alteraciones de la estabilidad postural con esta prueba, que es la prueba del empujón. Lo normal es que den de 1 a 2 pasos, este paciente pues da varios pasitos, y no se diga hasta paciente, vean ustedes, con un pequeño empujoncito ya tiende a caerse, ¿no? Entonces muchas veces uno tiene que sostener al paciente para evitar que se caiga, ¿no? Y bueno, finalmente, pues este cuadro que ya se ha hablado de él, básicamente es como el esquema evolutivo de la enfermedad de Parkinson, desde los síntomas no motores que anteceden en años o inclusive en décadas a los pacientes con enfermedad de Parkinson, como el estreñimiento, los trastornos del sueño, depresión, etcétera. Y justamente vean ustedes, el diagnóstico se realiza cuando aparecen estos síntomas motores, los síntomas iniciales, la bradicinesia, la rigidez, el temblor de reposo, y conforme avanza la enfermedad, después de 10, 15 años, empiezan a aparecer estos síntomas avanzados de la enfermedad que pocas veces o muchas veces poco responden a la terapia con medicamentos, o sea, no responden también a la levodopa, a todo lo que le damos a los pacientes, y que complican más la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y no se diga que también se acompañan de síntomas no motores y pues cuadros ya más avanzados como psicosis, las complicaciones propias del uso crónico de la levodopa, como las discinesias, las fallas de dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la enfermedad, como bien comentaban, es una enfermedad de lo más compleja. Seguimos todavía aprendiendo de ella, pero es importante que ustedes como pacientes sepan identificar los síntomas de Parkinson, la lentitud, temblor, rigidez, etcétera, porque muchas veces pareciera que uno sabe acerca de la enfermedad de Parkinson, pero tiene muchas manifestaciones, ¿no? Como dicen, hay enfermedades de Parkinson debido a que son... Con eso termino, les agradezco mucho su atención.